Muy buenas noches. Hemos tenido un pequeño problema con la emisión. Volvemos de nuevo. Eh, Como cada programa, iniciamos eh, nuestro dedicado a la reencarnación. Lo iniciamos con una oración, como siempre. Entonces, para ello voy a pediros que cerréis los ojos, elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús. Te pedimos, Señor, que la espiritualidad mayor, nuestros hermanos elevados, moralmente y en conocimientos, ya de regreso en el mundo espiritual y como trabajadores del Cristo Jesús, los espíritus espíritas, nos den la mano en este programa en el que vamos a hablar de la reencarnación. Así sea. La reencarnación, amados hermanos, es tal vez uno de los temas más controvertidos de toda la doctrina espírita. Yo creo que la cuestión que más controvertida es y que más pasiones levanta es la cuestión de la reencarnación. Porque muchos de nuestros hermanos juzgan, como ya indicaron los espíritus superiores a Allan Kardec en la codificación espírita, que no siendo felices en este mundo, porque ya sabemos precisamente a través de ellos que la felicidad todavía no es un sentimiento que vayamos a conocer en un mundo de pruebas y expiaciones como es la tierra, no sintiéndose felices, como digo, nuestros hermanos, o por lo menos como ellos desearían serlo, entonces entienden que ya bastante han sufrido hasta ahora en esta vida, sin que aún tengan que venir nuevamente una vida más, otra vez más, dicen ellos. Bueno, nosotros respetamos y hasta podemos entender esa postura, pero de ahí a que esa postura implique un cambio en las leyes de Dios, en las leyes naturales, creemos que hay una gran distancia. Me voy a explicar. La reencarnación es el proceso inverso, que no contrario, inverso a la desencarnación. La desencarnación, para aquellos que desconozcan o que no conozcan el significado y el alcance de la palabra desencarnar, es lo mismo que se conoce vulgarmente como muerte. Nosotros, los espíritas, nos referimos a la desencarnación toda vez que es el proceso inverso. Muchas veces oiréis contrario. No, yo entiendo que el término contrario no es el correcto. La reencarnación no es contraria a la desencarnación, es un proceso inverso. Esto quiere decir que si la desencarnación, el espíritu se deshace del cuerpo físico
y vuelve, retorna para la patria espiritual, para el mundo espiritual del que todos provenimos, puesto que somos espíritus eternos e hijos de Dios nuestro Padre, y volvemos otra vez al mundo espiritual, deshaciéndonos del cuerpo físico, el cual queda en la tumba. Pues bien, el proceso inverso es cuando estamos en el mundo espiritual y todavía nos es necesario tomar aprendizajes, entonces adquirimos un nuevo cuerpo físico a través de la reencarnación para vivir una nueva experiencia en uno de los mundos físicos, que puede ser la Tierra o cualquier otro mundo de los que hay en el universo, y que en nuestro caso, como espíritus como usted y como yo, pues vamos a ir a mundos de pruebas y expiaciones. Pues esos dos procesos son la misma cara de la moneda. Podría decirse que es como cuando usted está normalmente viviendo en una ciudad y sin embargo, durante el periodo estival, durante las vacaciones, aproximadamente por el periodo de un mes, usted se desplaza al lugar donde transcurre, donde pasa sus vacaciones, en esa segunda casa o en un hotel o en la casa de un familiar, en fin. Pues usted sigue siendo la misma persona y transcurre ese pequeño periodo de tiempo en otro lugar, sin que en ningún momento deje de ser usted. Pues en el proceso de la desencarnación ocurre lo mismo, y de la reencarnación. El espíritu normalmente, su patria es el mundo espiritual. Sin embargo, por pequeños periodos de tiempo, que podríamos comparar con nuestras vacaciones, viene, en tanto está necesitado de aprendizajes, a reencarnar a los mundos físicos. ¿Por qué necesitado de aprendizajes, pensaréis? Los espíritus superiores, Allan Kardec, en la codificación espírita, indican que todos, absolutamente todos, evolucionamos situando el punto inicial y el punto final concretamente en el átomo y en el ángel, respectivamente. Es decir, el inicio de nuestra evolución es el átomo. El último punto de nuestra evolución es el ángel. Con ello no quiere decir que dejemos de evolucionar. La evolución no tiene fin porque nosotros nunca vamos a llegar a la perfección que tiene Dios nuestro Padre. Entonces, ese camino tan largo que nos queda es infinito, ilimitado. El espíritu vive eternamente. Pero en tanto no llegamos al estado de espíritus puros o ángeles, o también en otras culturas, en otras filosofías, en otras religiones, se le denomina arcángeles. Yo creo que lo de los nombres es lo de menos. Lo que tenemos que tener claro es que desde el átomo hasta llegar al ángel existen muchos estados intermedios de evolución, y entre ellos nosotros ahora mismo nos hallamos en un mundo de pruebas y expiaciones, en los cuales vivimos espíritus todavía muy imperfectos, que todavía practicamos el mal, que no seguimos la ley de Dios, en definitiva, alejados todavía de las leyes de Dios, a veces hasta regocijándonos en el mal, porque
no nos basta con practicar el mal, sino que a veces nos regocijamos de practicar ese mal, lo cual redunda en nuestro propio perjuicio y en el de nuestra evolución. Pues bien, siendo tan imperfectos del modo que os describo, comprendéis que tenemos necesidad de venir muchas veces para retomar aquellos aprendizajes que o los hemos practicado mal o nos hemos evadido, hemos huido, especialistas que somos en la fuga, hemos huido a las pruebas o a las expiaciones, tanto cuanto que hayamos errado o que hayamos deliberadamente nos hayamos fugado, entre comillas, de esos aprendizajes. Lo cierto y verdad es que en uno y en otro caso tendremos que volver a iniciar esos aprendizajes. A veces Dios nuestro Señor nos da oportunidad en la misma existencia, nos da varias oportunidades. No es necesario llegar a ir a otra existencia. A veces dentro de la misma vida física, dentro de la misma existencia, dentro de esta misma personalidad que ahora en la cual estamos, van apareciendo esas oportunidades de crecer. No estamos diciendo nada raro. Fijaros, yo he oído muchísimas veces en conversación normal a personas que no son espíritas hablar del hecho de que tal situación siempre aparecía en su vida y la persona eludía esa situación y esa situación volvía a aparecer en otras circunstancias, es decir, confirmando lo que dicen los espíritus. Es decir, cuando algo, un aprendizaje aparece ante nosotros y nosotros lo eludimos, esa ocasión de aprender continúa apareciendo. Es muy hermoso ver la cantidad, y muy esperanzador sobre todo, la cantidad de oportunidades que Dios nos da a los espíritus que somos sus hijos para que nos elevemos. Muchas veces esa persona que llama a nuestra puerta pidiendo nuestra ayuda, no a la puerta de nuestra casa, tan solo, a veces llaman a la puerta de nuestro corazón para que les abramos y simplemente les escuchemos, les demos una palabra de ánimo, de esperanza. En cualquier caso, hermanos, cada vez que alguien acude a nosotros pidiéndonos algún tipo de ayuda, material o moral, representa una ocasión de ayudar a esa persona. Ni siempre vamos a poder ayudar a nuestros hermanos de modo material, porque tenemos limitaciones. A pesar de nuestros buenos deseos, tenemos limitaciones en el plano material. Los espíritus más dispuestos a ejercitar la caridad material no siempre contamos con la materia para hacerlo. Sin embargo, de lo que todo el mundo estamos provistos es de comprensión, de caridad, de saber escuchar, de callar ante un comentario malicioso, maligno, de comprender el error, lo cual no implica practicarlo. Que yo comprenda que un hermano o una hermana está errado, no vayamos a ser tan ilusos que pasemos nosotros a practicar también el error
para comprenderlo más y mejor. Dios no nos está pidiendo eso. Dios nos está pidiendo que seamos más exigentes con nosotros mismos y más permisivos con nuestros hermanos de camino. Entre otras cosas, porque si nosotros comprendemos que alguien está yendo por caminos errados con respecto a la ley de Dios, es porque nosotros somos un poquito más elevados en ese sentido y podemos ver. Por lo tanto, como somos un poquito más elevados, como decía hace 2000 años Jesús, como decís que veis, entonces el pecado permanece en vosotros. Es decir, como nosotros vemos que el hermano anda errado o la hermana anda errada, si no somos capaces de comprender ese error, nuestra elevación no es mayor que la suya. Porque estamos anatematizando, criticando y juzgando. Por estas razones y por muchas otras, digo, es necesario a la criatura renacer de nuevo para que pueda evolucionar. Bien, se hace necesaria la reencarnación para darnos una oportunidad nueva, porque a veces no siempre depende de nosotros el evolucionar. Los espíritus renacemos en circunstancias, en familias, en situaciones que representan un obstáculo a nuestra evolución. Es verdad que muchas veces nosotros hemos pedido renacer en esos lugares y se nos ha concedido. Otras veces nos es impuesto. Como quiera que sea, lo cierto y verdad es que el espíritu no siempre depende de él las oportunidades para evolucionar. Entonces se hace necesario otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades? La reencarnación no tiene límite. No hay límites en la reencarnación. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a recibir tantas oportunidades como sean necesarias para que evolucionemos, para llegar en definitiva a Dios nuestro Padre. Sin embargo, muchas veces nos pone, como decía al principio de la conferencia, los vellos todos de punta, por utilizar una expresión coloquial, el hecho de tener que volver otra vez a este mundo, a esta tierra, donde no lo hemos pasado especialmente bien. Yo creo que nadie. Incluso aquellos que nosotros juzgamos que se lo pasan mejor, en verdad no es para tanto. Ellos también tienen sus dolores, sus problemas, que seguramente no son como los nuestros, son de otro orden, pero también dolorosos y a veces hasta mucho más que los nuestros. Entonces, en muchísimas ocasiones, como digo, nos duele el alma de tener de pensar nada más que tenemos que volver. Sin embargo, debemos decir que si evolucionamos por mínimamente que sea en cada una de nuestras vidas, las oportunidades de éxito en la vida siguiente van a ser mayores. En esto ocurre como con los cursos de aprendizajes de nuestro mundo. Cuanto más aprendamos en un curso, más oportunidades
de éxito vamos a tener en el siguiente curso, puesto que cuanto más material adelantemos, cuantos más aprendizajes adelantemos, mayores oportunidades tendremos en el curso siguiente. Por lo tanto, no hay que tener tanto miedo. Y normalmente, si no tomamos mano del suicidio, de los crímenes, de la delincuencia, del aborto y de tantas actitudes criminales contrarias a la ley de Dios y flagrantemente contrarias a la ley de Dios, normalmente siempre la oportunidad, siempre la vida siguiente es mejor que la precedente, que la anterior. Por lo tanto, no tenemos que tener tanto miedo, porque dentro de una vida hacemos y tomamos muchos aprendizajes que quedan ahí en el espíritu. Es verdad que no recordamos las circunstancias concretas de las vidas anteriores, ni cómo nos llamábamos, ni entre quiénes veníamos, ni cuál era nuestro país de origen, qué profesión desempeñamos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el alma siempre recuerda. Y esto lo atestigua el hecho de los niños prodigio, esos niños que nacen y sin haber recibido aprendizajes de ningún tipo, son unos genios de 5, 6, 7, 8, 9 años en artes tan variadas como la música, la medicina, incluso la informática, la pintura, etcétera, etcétera. ¿De dónde les vendría esas criaturas? Decimos muchas veces, viene en la sangre. La sangre queda en la tumba, igual que el resto del cuerpo. Cuando alguien hay en su casa, hubo en la antigüedad un pintor y de repente un bisnieto vemos que renace como un niño prodigio de la pintura, lo ha heredado de su abuelo, pero ¿cómo lo va a heredar de su abuelo? Si todo el involucro físico quedó en la tumba, el cuerpo vuelve al polvo. ¿De dónde esa herencia? Dirán algunos hermanos de los genes, pero yo creo que hoy la ciencia ya ha estudiado y ya tiene como muestras los suficientes casos en los que de modo fehaciente y verídico la realidad, como suele decirse aquí por el sur, le da 2 patadas a las leyes de Mendel, porque nosotros hemos conocido hombres notables que engendraron hijos idiotas hasta cierto punto. Y hemos conocido también y conocemos padres que no se distinguen por su inteligencia, vamos a decirlo así, y sin embargo han engendrado hijos muy inteligentes. Entonces, ¿cómo funciona eso de los genes? ¿Existen los genes? Claro que existen, pero diríamos que no los organizamos los padres. Los padres tan solo ponemos la materia carnal, pero el que organiza las cuestiones concernientes al intelecto es el propio espíritu que ya existía antes de renacer, con unos aprendizajes y con unas necesidades de aprendizajes, porque no vayamos a pensar
que solo venimos con los aprendizajes, también venimos con grandes necesidades de aprendizajes. Y esas grandes necesidades de aprendizajes están representadas en nuestras inferioridades, en nuestros vicios, en nuestras malas inclinaciones. Los que somos padres no tenemos más que fijarnos en los hijos nuestros y veremos que hay vicios e inferioridades que vienen desde la cuna y que como no pongamos atención en corregirlos, luego cuando en la adolescencia surge el verdadero espíritu, el espíritu eterno con todo su carácter, porque hasta la adolescencia el espíritu está como dormido, amortiguado. Ahí en la adolescencia es cuando surge el verdadero carácter de ese espíritu milenario que ha reencarnado como nuestro hijo. Digo, como no corrijamos esas malas tendencias antes, a partir de ahí ya no nos será posible, porque en esto ocurre como con los árboles cuando se planta. Cuando se planta un árbol, si vemos que el tronco va torcido, se le ponen unos aderezos alrededor, se ata y el árbol crece recto. Sin embargo, si no colocamos esas varas de protección, de corrección de esa torcedura, si lo dejamos seguir torcido, creciendo torcido, luego no nos será posible enderezarlo cuando crezca. ¿Por qué? Porque cuando intentemos enderezarlo, va a romper el árbol, pero no lo vamos a enderezar. Eso tiene que ser en tiempo. Esas malas inclinaciones que vienen de nacimiento nos está hablando de que esas inclinaciones ya estaban en ese ser, porque nadie se las ha enseñado. Tantos y tantos niños, incluso que hay criminales, delincuentes, sino que harían los juzgados de menores si no hubiese criaturas delincuentes, e incluso las hay antes de lo que se conoce con el nombre de edad penal. Esas malas inclinaciones, ¿de dónde vendrían? Sino de otra existencia. Hay entre nosotros espíritus de todo tipo que nos hacen pensar, que evidencian que ese espíritu ya lleva miles de años caminando en distintas vidas. Los criminales infantiles y juveniles, del mismo modo que los genios infantiles y juveniles, nos hablan de que ese espíritu ya no es la primera vez que está en este mundo. Del mismo modo, aquellas tendencias que sin ser criminales deslucen ante Dios nuestra evolución, nuestra elevación, y que tanto sacrificio y abnegación nos cuesta corregir, nos están hablando de vicios e inferioridades que hemos seguido por siglos y que no hemos corregido. Por eso no son tan difíciles de corregir. Eso es como cuando uno aprende a nadar solo, sin un profesor, sin un instructor que nos enseñe una determinada táctica. La persona aprende a nadar, claro que sí, cómo no, pero aprendemos y lo hacemos con una serie de vicios que luego, cuando queremos eliminar a través de las instrucciones de un profesional de la natación, nos cuesta mucho trabajo. Sin embargo, si hubiésemos sido desde niños, desde pequeñitos, habríamos aprendido a nadar sin ninguna dificultad. Por cierto que me gustaría contaros una anécdota, que
precisamente me la contaba hoy un profesional de la natación y me decía, sin saber que yo soy espírita ni que creo en la reencarnación, nada de esto conoce este hermano, ni yo le dije tampoco. Simplemente me comentó que él había sido deportista y que había participado en campeonatos de natación, incluso ya con un gran nivel. Y dije yo, pues eso, no todo el mundo puede ser un deportista de esa categoría. Eso ya es denota una gran capacidad por tu parte, porque se puede nadar bien, se puede nadar muy bien, pero para competir a cierto nivel ya tiene que haber una gran capacidad de aprendizaje y de desarrollo y de práctica de esos aprendizajes. Y me comentó, tal y como yo lo estoy comentando ahora, me dice, en verdad, si te cuento la verdad que no, mi caso es un caso de esos muy raros que hay a veces en la vida y que nadie se explica. Y dice, yo desde niño, desde muy niño, siempre tuve una facilidad para nadar increíble. Cuando los otros niños llevaban años y meses para aprender algo, yo ese mismo algo lo aprendí en tan solo unas horas. Y me contó que, bueno, que había ido, para él era lo más maravilloso del mundo nadar. Tanto es así que él dedicó y se dedica actualmente como instructor de natación en distintos lugares debido a esa gran vocación suya que nadie se explica cómo él tenía esa facilidad para nadar. Evidentemente yo estuve tentada de decirle, seguramente en la vida anterior fuiste ya un gran nadador, quién sabe, o una gran nadadora, porque el espíritu no tiene sexo. Reencarnamos hombre o mujer conforme nos convenga nuestras necesidades evolutivas. Sin embargo, no le dije nada. Si en alguna otra ocasión pues se vuelve a pasar la conversación o me pregunta si tengo alguna idea, pues seguramente se lo diré. Entre tanto, vamos a dejar al pobre, no lo vamos a complicar mucho, porque a veces para nuestros hermanos supone un shock muy grande el hecho de pensar que están aquí, que han muerto en otra vida, que han vuelto a vivir, que volverán a morir, que volverán a vivir. Esto todavía su cerebro no está preparado para procesar esta realidad. Y aseveran que todavía, muy serios, que todavía no hay evidencias ni pruebas científicas de la reencarnación. Bueno, dejemos a nuestros hermanos vivir de ilusiones por el momento. Si ellos, ante las evidencias que cada uno tenemos en nuestra vida, que todos tenemos, porque quien no ha sentido al conocer a alguien que ese alguien lo conocía desde hace mucho tiempo y sin embargo somos conscientes que nunca lo hemos visto. Quien no ha sentido al estar por primera vez en un lugar, en una ciudad, que sin embargo aquello lo conocía y ya había estado allí muchas veces. Y pensar y decir, ahí a la vuelta de esa calle tiene que haber un comercio con estas características, y dar la vuelta y efectivamente estar ahí, ese lugar,
ese inmueble que ya había visto. Los famosos déjà vu, que en algunas otras culturas, sobre todo en la parapsicología, le denominan el déjà vu, déjà entendu, etcétera, etcétera. ¿Quién no se ha sentido indispuesto y mal ante la presencia de una persona y sin embargo reconocer que esa persona no le ha hecho nada y sin embargo hay dentro de nosotros una tirria y una rabia hacia esa persona que nadie se lo puede explicar? ¿Quién no tiene aptitudes para determinada actividad, unas actitudes innatas que en ningún sitio ha aprendido ni nadie le ha enseñado, y sin embargo esas aptitudes las desarrolla como si hubiese hecho eso toda su vida? El caso de este amigo mío, nadador. ¿De dónde vienen esos aprendizajes? ¿Por qué nos cuesta tanto aprender unas cosas y sin embargo otras se diría que podíamos nosotros darle clases al profesor que nos está dando clases a nosotros? ¿Por qué ocurren todas estas cosas? Si realmente tú nunca te has preguntado esto, entonces realmente no te compliques mucho, porque tu psiqui, tu cerebro, tu evolución todavía no puede comprender la reencarnación. Porque hay una característica, amados hermanos, común a todos aquellos que hemos entendido y llegado al espiritismo, y es la necesidad de encontrar respuestas y explicaciones que en ninguna otra filosofía, religión, hemos buscado y no encontrado. Eso es una característica común. Yo no existe un solo espírita que no hablemos entre nosotros y anotemos esta característica común a todos nosotros. Yo en el espiritismo he encontrado respuesta a todas las preguntas que desde siempre me he hecho. Eso es, yo le llamo, desde mi ignorancia, le llamo necesidad evolutiva. Todas aquellas personas, todos aquellos hermanos que no se cuestionan cosas como estas que os acabo de decir, evidentemente van a tener dificultad en entender la reencarnación y en comprenderla. Pero a todos estos hermanos yo tengo una cuestión que exponerles. Yo no sé si los hermanos entendieron todas las fórmulas, todos los problemas que contiene la ciencia de la física y las matemáticas, por ejemplo. Y sin embargo, no las niegan, porque otros hermanos más adelantados en conocimientos que vosotros sí las entienden. Y a nadie se le ocurre negar
la validez y la veracidad de esos postulados científicos. Sin embargo, no están al alcance de la mayoría de nosotros. Pero nosotros vemos sus efectos. Yo puedo no entender la fórmula que da lugar al cloruro sódico. Puedo no entenderla, no tener ni la más remota idea. Ni siquiera, a lo mejor puede darse el caso de que yo no sepa que el cloruro sódico es la sal común. Sin embargo, todos, absolutamente todos, salvo que tengamos un problema en las glándulas gustativas, sabemos si una comida tiene sal o no tiene sal. Ante la cuestión de la reencarnación ocurre lo mismo. En nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, todo el mundo contamos con interrogantes del tipo que os he estado diciendo antes. Incluso yo me he encontrado con personas que no creen en la reencarnación, dicen ellas, como si fuese una cuestión de una creencia. Yo les indico, digo, mira, no es una cuestión de creencia. Del mismo modo que si yo te digo que no creo en la muerte, ¿tú qué me dices? Hombre, ¿cómo no vas a creer en la muerte? La ves todos los días. Digo yo, la reencarnación también. Tú estás reencarnada, yo estoy reencarnada, el otro también. No es una creencia, es una cuestión que está ahí y la podemos deducir. Estas personas, yo recuerdo una compañera mía de trabajo que me explicaba un día, me decía, hoy me ha sucedido una cosa muy rara. ¿Eso qué es, Geno? Y dije yo, bueno, dime la cosa rara y yo te digo lo que es, si es que lo sé. Ni sé todo, claro. Si no, lleva por cuenta que no estaría en un mundo de pruebas y expiaciones, estaría en un mundo superior, no estaría aquí. Me dice, he soñado contigo y con otras personas, pero lo raro del sueño es que yo sabía que eras tú, pero sin embargo no tenías esta figura. Digo, ahí va, me veías más joven. No bromees, no, me decían, no, déjate de bromas, que no tenías nada que ver, eras una mujer morena, nada que ver con lo que eres ahora físicamente. Yo sabía que eras tú, sin embargo. Dije yo, bueno, puede ser. Pero eso, ¿por qué? ¿Qué es eso? Digo, ¿de verdad quieres saberlo o no quieres saberlo? Porque yo lo que no quiero es intranquilizarte, perturbarte con lo que te vaya a decir. Dice, no, tú dímelo. Dice, mira, yo no tengo una bola para saber por qué tú has soñado de esa manera. Lo que sí te puedo decir es que cabe la posibilidad de que tú y yo en otra existencia, en otra vida, nos hayamos encontrado y me hayas conocido con esa forma física que no tiene nada que ver con esta forma física actual. Sin embargo, ser el mismo espíritu. Coincidía además que las ropas que llevaba, según me explicó ella, eran unas ropas que no se correspondían con esta etapa del ser humano. Eran unas ropas como más antiguas, como de principios del siglo XIX.
Claro, ahí está. Yo no sé cuál es la explicación. Yo le expliqué que los sueños eran el lenguaje que el espíritu utilizaba con el hombre y la mujer para comunicarse, para darle un pequeño mensaje, sin que signifique que soñar con tal cosa implica tal otra. Eso no es así. El espíritu, los sueños que recordamos son vivencias espirituales, vivencias de otras vidas, preocupaciones del presente, preocupaciones incluso de otras vidas, traumas vividos en otras experiencias físicas, etcétera, etcétera. En todo caso, el único que puede analizar de algún modo el por qué ha soñado eso o qué mensaje está tratando de darle su propio espíritu es la persona que sueña. El resto no podemos comprender ni entender nada de ese sueño. Pues estas cosas, estos hechos suceden en el día a día, pero hay más, queridos hermanos. Científicos del área de la medicina que no son espíritas, ni tienen nada que ver con el espiritismo, ni con ninguna otra doctrina cuya base ideológica tenga en la reencarnación un punto de partida, han llegado a la conclusión de que la reencarnación sin duda existe. Son científicos que han estudiado casos de pacientes suyos, de niños sobre todo, que recordaban de modo natural la existencia precedente, que han descrito los lugares donde vivían las personas y se ha constatado posteriormente que esas descripciones eran exactas y precisas. Existen muchísimos libros, ustedes podéis encontrarlos si vais a cualquier buena librería y pedís libros de doctores, sobre todo norteamericanos hay muchos y también europeos también, que hayan reunido casos en los que niños, criaturas, recuerden reencarnaciones de modo natural, la reencarnación anterior, podéis encontrarlos sin duda y constatar este hecho que no está influenciado ni viciado, por así decirlo, por ninguna creencia, porque estamos hablando de personas, la mayor parte de ellas legas, los científicos suelen ser personas que no parten de ninguna base ni de que existe tal o cual cosa o no existe. Simplemente investigan y ellos ofrecen el resultado de sus investigaciones. También podéis encontrar libros editados por hombres y mujeres de ciencia en los que constatan las experiencias cercanas a la muerte, las que personas han vivido experiencias cercanas a la muerte, incluso algunas de ellas con muerte cerebral, y sin embargo han vuelto a la vida y han contado sus experiencias en esos cortos instantes, experiencias que son para leer y para meditar. Como digo, personas que no están contaminadas, entre comillas, ni viciadas por ninguna creencia religiosa reencarnacionista. Investigadores, simplemente. Ahora mismo
una de las técnicas que se aplica en la psicología clínica es la hipnoterapia, es decir, la terapia de regresión. Y también se constata que muchos de los traumas, de las fobias y de las enfermedades del presente provienen de la existencia precedente en la cual el espíritu pasó por tal o cual experiencia, y eso hizo que el espíritu desarrollase tal o cual fobia, alergias, etcétera, etcétera, en esta existencia. El material es amplio, queridos hermanos, y está a disposición de todo el mundo. Las librerías, como digo, podéis pedir información de autores científicos que no tienen ningún interés en presentar la verdad de una manera o de otra, sencillamente personas que han investigado y a través de sus investigaciones han constatado que la reencarnación existe y que todos, absolutamente todos, estamos reencarnados. Hay mucha ignorancia alrededor de esta realidad de la reencarnación. Yo me he encontrado personas que me han dicho, no me digas que tú estás reencarnada. Y dije, tú no estás reencarnada, ¿no? No, yo no. Digo, estupendo. Es bueno saberlo. En fin, la ignorancia a veces, yo tenía un profesor que decía que es muy atrevida, y no solo es muy atrevida, sino que no nos damos cuenta cuando estamos en un periodo en el que no queremos ver, no nos damos cuenta de las señales que hay a nuestro alrededor y que nos advierten de que no andamos por caminos ciertos. Nada más, queridos hermanos, nada más que convocaros ya para que el próximo programa de la próxima dimensión, tal y como os decía en esa noticia que puse en internet, en nuestra página web y en todas las páginas que tenemos, ya va a ser el próximo programa de la próxima dimensión, que es el próximo viernes, ya se va a celebrar en la sala de videoconferencias de nuestra web, espiritasevilla.es, el viernes a las 11 de la noche. Este último programa lo he hecho aquí en Ustream, puesto que para avisar del cambio y todo, tal y como había sido programado. Nada más esperar contar con vuestra inestimable presencia y de verdad que desear que este programa al menos haya valido para incentivar, para mover alguna fibra dentro de vuestro espíritu. No importa que hoy no creáis, no importa que hoy neguéis la reencarnación. Cuando llegue el momento que estéis en el mundo espiritual, que va a llegar porque es inevitable, en algún momento os acordaréis de este programa y de verdad que en ese momento las enseñanzas servirán. Fijaros, eso es como, a mí me hace recordar, esto que os acabo de decir, me hace recordar un hecho que tuvo lugar hace muchos años. Había una persona en mi familia empeñada en aprenderme a coser y yo, jovencita, empeñada en todo lo contrario. Y un día yo le dije, ¿yo para qué quiero saber coser? Si yo quiero estudiar y voy a estudiar,
yo no voy a necesitar coser. Ya yo pagaré para que me cosan. Ya para eso hay modistas. Y ese alguien me dijo, hija, nunca se sabe lo que vamos a necesitar en la vida. Aunque tú puedas pagar una modista el día de mañana, incluso necesitas saber cómo quieres la ropa, cómo te favorece, qué ropa te favorece, qué corte te favorece, cuál no, aunque lo haga otra persona. Es bueno saber. El saber no ocupa lugar. Bueno, a regañadientes, pues, y porque no me quedaba más remedio, sobre todo, porque aquello no era un deseo, era una imposición, pues tuve que aprender. No aproveché los aprendizajes del modo que debería haberlo hecho porque hice lo mínimo. Pasaron los años silenciosos, tranquilos, serenos. Y por cosas de la vida yo no pude hacer la carrera que deseaba. Por causas ajenas a mi voluntad, me vi abocada a una situación que qué bueno hubiese sido haber aprendido más cosas de costura. Y no obstante, como algo había aprendido, aquellos aprendizajes que yo no quise tomar en aquel momento, en un mal ejercicio de mi libre arbitrio. Sin embargo, mi mente se esforzó en recordar todo lo que me había enseñado aquel ser de mi familia. Y qué bueno que me sirvió. No sabéis cuánto me sirvió. No era mucho, pero me sirvió tanto. Por eso, con el mismo ánimo, yo os dejo caer sobre vuestro corazón, sobre vuestra alma, estas pequeña y humildísima charla que, sin embargo, yo espero que algún día os sirva como a mí me pasó con la costura. Van a pasar muchos años seguramente, pero todo llega, creo. Que paséis un buen fin de semana y dentro de las probabilidades que se os presenten y que vosotros queráis aprovechar, y dentro de aquellas malas posibilidades que se presenten, dadles la vuelta y tomad lo mejor, que paséis un buen fin de semana y una mejor semana de trabajos y aprendizajes. Nada más. Hasta el próximo viernes a las 23 horas, que hablaremos de otro interesante tema, y como siempre en el programa de la próxima dimensión, que esta vez será en la sala de videoconferencias de nuestra web de Sevilla.